Yo soy el doctor Nelson Cosari, soy profesor titular ordinario en esta Casa de Derechos Reales, circunstancial decano también de esta facultad, y mi especialización en derechos reales me hace que esté bastante en contacto con estos otros mundos, porque esto es lo que tienen los derechos reales, ¿no? Que nos ponen muy en contacto con el mundo del notariado, con el mundo de la agrimensura, con las cosas y con los objetos, ¿eh? Y realmente es una materia que es apasionante y, si se quiere, poco conocida. Es decir, uno se encuentra con que los abogados queremos resolver todo por el lado de los derechos personales y de las obligaciones. Y cuando uno habla de las acciones reales, de las acciones posesorias que decía Marina, de los derechos reales, comenzamos a hacer agua. Hacemos tantas aguas que por ahí le damos forma jurídica a determinados entes que, como bien decía ella, después son nulos. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a la forma correspondiente de los derechos reales. Ustedes saben que la propiedad horizontal es, digamos, con natural casi. Si bien, como también recordaba Marina, Vélez la había prohibido en el artículo 26-17 y la había prohibido por miedo a los conflictos entre consorcistas, lo cierto es que naturalmente las urbanizaciones crecen en propiedad horizontal. Y tan natural es que crecen en propiedad horizontal que fíjense lo que pasa en la Villa 31. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es propiedad horizontal. Bueno, no lo es de iure, no hay plano, no hay reglamento, no hay nada, pero lo cierto es que se crece hacia arriba. Cuando se termina el terreno, y el terreno es necesario, se empieza a crecer hacia arriba. Por eso digo que la propiedad horizontal es una manera connatural de dividir la propiedad. Un código moderno no podría ignorar la propiedad horizontal. Un autor, Laje, cuando se temía la sanción de la ley de propiedad horizontal, daba por lo conflictivo, porque ese era el argumento de Vélez, lo conflictivo, decía dos cosas. Que primero, que en Grenoble, Francia, en 20 años había habido nada más que 2 casos de problemas en propiedad horizontal, y segundo, que con un buen reglamento el tema se arreglaba. Primer argumento mueve a risa, porque el derecho real más conflictivo, con más juicios, con más problemas, es la propiedad horizontal. El segundo es cierto, un buen reglamento, que es bastante, a veces raro de encontrar, soluciona muchos problemas en la propiedad horizontal. Ustedes saben que en materia de reglamentos hay 3 sistemas en el mundo. Uno de obligatoriedad condicionada, es decir, únicamente si hay más de una cantidad. Ahí veo que me han bajado el volumen porque yo suelo gritar bastante. Hay más de una cantidad de copropietarios de unidades, obliga a la propiedad horizontal a hacer un reglamento. Es el caso italiano. Hay otros casos, como en el Uruguay, donde no es necesario el reglamento para que nazca, como decía Marina, la propiedad horizontal. Basta con el plano aprobado y ahí hay propiedad horizontal. Si bien me dicen mis colegas uruguayos que la mayoría de los edificios, por no decir prácticamente todos, tienen reglamento. Y nuestro sistema, que también es el sistema español, el sistema brasileño, el sistema del Código Civil catalán, sin reglamento no hay propiedad horizontal. Y así empezamos a hablar que sean los abogados y los notarios. Se necesita el reglamento para que haya propiedad horizontal, reglamento que debe ser hecho por escritura pública e inscripto en el registro de la propiedad. Pero lo cierto es que previo al reglamento vamos a necesitar ese plano de subdivisión en propiedad horizontal, donde tanto tienen que decir los agrimensores, porque en realidad el notario va a operar sobre ese reglamento y de alguna manera, sobre ese plano, y de alguna manera en el reglamento va a ser una transcripción de ese plano. Ese reglamento, según prácticamente toda la doctrina, es un contrato. Contrato normativo porque va a implicar una nueva obligación de los nuevos adquirentes. Hay autores que dicen, mire, es un contrato, el mismo artículo 9 dice que los copropietarios acordarán contrato.
Contrato plurilateral de organización como un contrato de sociedad, porque organiza esta persona jurídica consorcio. Y esto prácticamente se sigue sin disidencias, prácticamente únicamente Borda, clásicamente, y un autor moderno que es un autor marplatense, en realidad procesalista, que es Constantino. Dicen que no es contrato, pero la inmensa mayoría de la doctrina y prácticamente toda la jurisprudencia dicen que es un contrato. Ahora bien, esto de que sea un contrato no significa que únicamente engendre obligaciones personales. Y esto hay que destacarlo, porque si únicamente engendra obligaciones personales, entonces va a haber una prescripción, y la prescripción contractual es de 10 años, sino que engendra realmente cuestiones reales. El reglamento tiene trascendencia real, tanto al darle facultades a el consorcista sobre su unidad o sobre las cosas comunes, tanto al limitarle facultades, está generando el límite, el recorte del derecho real. Muchas veces esto los abogados, los tribunales lo olvidan y dicen, bueno, viene el reglamento es contractual, tal obligación prescribió a los 10 años. Que desde algún ángulo puede ser posible, pero por el otro lado no hay que olvidarse, es derecho real. Es lo mismo que pasa con el tema de las servidumbres. Por ejemplo, una servidumbre de paso, que se crea por título, una servidumbre creada por un título. ¿Cómo hay que ver cómo se ejerce la servidumbre, etcétera? En el título constitutivo, que muchas veces es muy escueto, pero debería decir más cosas sobre cómo se ejerce la servidumbre. Ahora bien, esto que ha engendrado este derecho real de servidumbre y que está en este título suficiente, que es el contrato, ¿son derechos personales o está recortando el derecho real o ampliando el derecho real dentro de los límites permitidos por la ley? En realidad te está recortando o ampliando el derecho real permitido por la ley. Por eso ha dicho la doctrina que el derecho real de cada consorcista sobre su inmueble está completado por el reglamento, que forma parte del título que cada uno tiene sobre su unidad. La propiedad horizontal de cada uno queda fijada en el reglamento y dentro de esas márgenes se admite el derecho de cada copropietario, tanto en las facultades que tiene cada copropietario como en los límites que tiene cada copropietario. En el derecho italiano hay un autor que se llama Bianca que dice que de alguna manera los límites que pueden establecer los consorcistas entre sí, por ejemplo diciendo que no se puede afectar una unidad a determinada actividad, es como tener servidumbres recíprocas entre los consorcistas, y por ejemplo, dar ejemplo de prohibir que se coloque un consultorio que utilice rayos X por el problema de la nocividad que podrían tener los rayos X, etc. Estas servidumbres recíprocas de la que habla Bianca, quizás con más propiedad de nuestro derecho, donde Vélez distinguió también entre restricciones y límites al dominio y entre servidumbres, podemos decir que estamos hablando de límites al dominio. Y quizás el límite al dominio más interesante que puede establecer el reglamento, pero que tiene una fuente legal porque surge del artículo 6 de la ley 13.512, es la prohibición de los consorcistas de destinar la unidad a fines distintos a lo establecido en el reglamento de copropiedad y administración, que de alguna manera delega en el reglamento el tema de los fines a los cuales se puede destinar cada unidad. Entonces, esta cláusula que establece el destino es una cláusula estatutaria. Es aquello que decía, por ejemplo, otra cláusula estatutaria, la que decía Marina, para convertir cosas comunes en privativas, requiere unanimidad. Es decir, no lo podemos decidir por los 2/3, ni ampliar los destinos de las unidades, ni restringir los destinos de las unidades, sino que si lo queremos reformar en el régimen actual o en el régimen proyectado, necesitamos la unanimidad.
Estas cláusulas, la doctrina han dicho unánimemente que son válidas, que es posible establecer límites en el reglamento y que estos límites, aunque estén prohibiendo determinadas industrias lícitas, como podría ser, por ejemplo, ejercer la abogacía, que todavía es algo lícito, o ejercer la agrimensura, en realidad son cláusulas que deben respetarse. Incluso se sostiene que cuando el reglamento establece un fin claramente, por ejemplo, destino a vivienda, no hace falta hacer, como hacen muchos reglamentos, una enumeración de todo lo que está prohibido. Que se entiende que si dice destino a vivienda, no se puede ejercer otro tipo de destino. Sin embargo, los reglamentos suelen establecer, decir destino a vivienda y está prohibido tal y tal cosa. Lo cual es superfluo, innecesario y peligroso, porque hay algún fallo, si bien es aislado, pero hay algún fallo que ha definido el destino a vivienda por exclusión de lo que no se podía hacer. Era un reglamento que decía que las unidades deberán ser destinadas a vivienda familiar y no podrán ser destinadas en ningún caso a industrias, talleres, oficinas públicas o privadas, o casas de remate, casa de pensión, depósito, exposición y o venta de mercaderías, consultorio de toda índole, estudios profesionales, restaurantes, alquileres, habitaciones, cono mobiliario y toda otra actividad contraria a la tranquilidad, decencia, decoro, moralidad y buen nombre del edificio. Entonces dice el fallo que el alcance del término a estos efectos, a contrario censo de lo prescripto por los integrantes del consorcio, es que vivienda familiar sería toda aquella que no tuviera el carácter de industria, y vuelve a enumerar todo. Siempre vamos a dejar algo afuera. En este caso se trataba de lo siguiente: era una empresa que llevaba gente a Buenos Aires para hacer coaching de modelaje, con lo cual cambiaban constantemente las modelos que estaban en la unidad. Era realmente modelaje, aclaramos. ¿Qué ocurrió? Se planteó el tema, el consorcio hace la acción judicial y la sala dijo, esto no está prohibido, así que como no está prohibido, está permitido. Por eso, repetimos, no tiene que hacerse toda esta enumeración que puede ser perjudicial. ¿Qué pasa con las actividades menores que se pueden ejercer en un inmueble con destino a vivienda? Por ejemplo, clases particulares, ¿no?, de inglés, apoyo escolar. La doctrina unánimemente y la jurisprudencia han entendido que entra dentro de lo que uno hace en una vivienda y por tanto se puede hacer. No viole la ley, la moral, las buenas costumbres, artículo 953 del Código Civil. Ahora bien, también podemos aplicar la regla del condominio, es decir, ¿cómo debe utilizarse? Y debe utilizarse conforme a la naturaleza de la cosa. Si es un edificio de oficinas, se espera que la gente no duerma en forma permanente allí, y si es un edificio de vivienda, se puede esperar que la gente no instale oficinas ahí. Hay algunos casos donde se planteó el tema del destino impracticable. Es decir, tenemos una unidad al cual se le ha asignado en el reglamento un destino, pero ese destino es por la conformación de la unidad o bien por la normativa municipal, por ejemplo, destino impracticable. En general, la doctrina ha dicho que si el destino que está puesto no se puede realizar y es porque necesita modificaciones físicas, etcétera, el inmueble, esas modificaciones, si son posibles, están a cargo del consorcista. Pero hay casos que esto no es posible. El asunto que les comento era un inmueble cuyo destino era salón de exposiciones y venta de antigüedades y obra de arte. Este era el destino que tenía puesto en el reglamento. Pero resulta que la normativa en Buenos Aires obligaba que se tuviera determinadas características el inmueble, entre ellas una salida directa a la vía pública que este inmueble no tenía.
Entonces, después de agotado los medios internos en la Asamblea, es decir, porque primero hay que ir a la Asamblea y tratar que la Asamblea modifique el reglamento de copropiedad, pero la Asamblea requiere unanimidad, y como decía María, unanimidad del total y no de los presentes, igual no se iba a lograr, no logró nada, ni siquiera simple mayoría, fue a la justicia. Va a la justicia y se encuentra con la resistencia del consorcio, que no quería la modificación, llega el fallo de primera instancia. El fallo de primera instancia toma en cuenta que cuando se hipotecó el inmueble, se dijo en la escritura de hipoteca que era destino a vivienda y que se comprometía el copropietario a no variar el destino a vivienda. Y por tanto, decreta la nulidad de la cláusula y le pone destino a vivienda. Pero lo cierto es que el inmueble no servía para vivienda. Entonces apelan las partes, consorcio, apela también el consorcista y en definitiva la sala, con buen criterio, dice no sirve para salón de arte, no sirve para vivienda. ¿Y qué destino le puso? El destino que estaba en el plano de división en propiedad horizontal, que decía destino oficina. Y toma en cuenta ese plano para establecer el destino. Decreta la nulidad del destino que estaba y conforme a una buena parte de la doctrina, no únicamente la nulidad, sino que llena el reglamento con un destino y le da el destino oficina. Ahí en uno de los votos, el vocal que llevó la voz cantante dice que no se puede condenar de ninguna manera a una unidad a que sea absolutamente improductiva, a que no sirva para nada. Y esto es real, porque si nosotros pensamos, el Código Civil tiene una norma que dice que la división que se haga de un objeto no puede ser antieconómica. Y si nosotros en la división de propiedad horizontal condenábamos a una unidad que no sirviera para nada, lo hubiéramos condenado y hubiéramos avalado una división antieconómica. Por tanto, es lógico que en estos casos se decrete la nulidad de la cláusula del reglamento y se lo llene con un destino practicable. Otra cuestión es que el reglamento, uno siempre dice, tiene que ser un traje a medida, tiene que tanto el agrimensor como el desarrollador, porque en rigor muchas veces el reglamento lo dicta ni siquiera el propietario del terreno, sino la empresa constructora, y a veces ni siquiera la empresa constructora, sino el que es el desarrollador, que es el que promueve la venta de estas unidades. Hay que hacerlo a medida del consorcio. Yo, por ejemplo, en un consorcio de 2 unidades, no le voy a poner que haya un consejo de administración, porque ¿para qué quiero un consejo de administración en un consorcio de 2 unidades? De paso, el proyecto obliga a tener consejo de administración, cuando podría pasar que ningún consorcista quiera formar parte del consejo de administración, porque ser parte del consejo de administración no significa que no haya ninguna responsabilidad. Puede haber responsabilidades imputables por culpa, por acción o por omisión. Bueno, pero más allá de esto, tiene que ser a medida. Pero generalmente, mis amigos los escribanos, y yo quiero mucho el notariado, sobre todo porque estoy casado con una escribana, digamos que suelen copiar los reglamentos. Y entonces a veces, porque el reglamento es viejo, otras veces hay cláusulas que huelen a añejo, ¿no? Pero que a veces sirven. Por ejemplo, reglamentos que prohíbe la pensión con o sin muebles, o el alquiler de habitaciones con o sin muebles, que huele a estas pensiones viejas de los años, fines de los años 40, de los años 50, etc. Pero esto se utilizó en un caso que se planteó, en varios casos que se plantearon, pero hubo uno que fue el primero, que salió a la palestra, que fue cuando se dan estas locaciones temporarias, es decir, que en un inmueble alguien ve la veta de que en cambio de alquilarlo por el plazo de la ley de locaciones urbanas, vamos a alquilarlo a
personas que vienen de vacaciones por 2 o 3 días a Rosario, o que vienen una semana a hacer un curso, etcétera. Estos alquileres temporarios que realmente ya bien están organizados más en forma de explotación hotelera, porque se lo alquila más bien como si fuera un apart, incluso con servicios de mucama, cambio de sábanas, etcétera. Y hubo un consorcio en Capital Federal donde se planteó el tema y la jueza dijo no se puede alquilar de esta manera y se basó en la cláusula que impedía el alquiler de las habitaciones con o sin muebles, ¿no? Y esto es bastante gracioso porque cuando salió el fallo, tanto La Nación, después desapareció la mención de la página web, pero La Capital todavía se puede encontrar si uno googlea. La Capital tituló insólito, prohíben alquilar a extranjeros, porque este era un caso donde el alquiler era a extranjeros y parece que los extranjeros armaban bastantes fiestas durante la noche y generaban bastante barullo, pero en realidad el fallo de la jueza es impecable. ¿En qué se basó? Se basó en el tema que estaba prohibido el alquiler de habitaciones con o sin muebles. Si uno va a hacer en este momento un reglamento, evidentemente esta es una circunstancia que tiene que prever. Y si los que vamos a formar parte del consorcio no queremos que esto ocurra, yo creo que debería esto preverse expresamente, porque claro, alquiler no vamos a poder prohibir que se alquile con la ley de locaciones urbanas. Pero estos alquileres temporarios va a haber que prohibirlo expresamente, creo que es bueno, y en muchos reglamentos se está pactando una medida autosatisfactiva, es decir, algo muy rápido, para lograr rápido el cese de la actividad, si se lleva a cabo. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta esto. Bien, hay veces que la resolución que toma la Asamblea impiden o dificultan la circunstancia del destino que tenía esa unidad y que estaba autorizado en el reglamento. Hay un caso que es un caso español. La ley española de propiedad horizontal es muy similar a la ley de propiedad argentina. Si bien muchas de las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias van por caminos totalmente diversos, es decir, con la misma ley, nosotros decimos que el consorcio es persona jurídica y los españoles dicen que el consorcio no es persona jurídica, ¿no? Pero el caso era el siguiente, era un tipo de urbanización tipo club de campo o club, en este caso de marinas, donde una de las unidades era un bar que daba servicio y en determinado se ordenó cerrar totalmente el acceso después de determinada hora desde la ruta. Claro, esto perjudicaba al dueño de esa unidad que estaba destinado a bar y el tribunal español falló de que no se podía hacer este tipo de prohibición porque evidentemente cuando se compró se tenía en cuenta de que se podía también dar servicio no únicamente a los que ya estaban en la playa, sino también a los que podían entrar en determinado momento y horas de la noche de afuera. Una digresión con este tema de persona jurídica, mayorías, esto es una digresión nada más, pero para aclarar una cosa que dijo Marina, el tema de que si el consorcio puede ser titular no o no de unidades. Nosotros en el Congreso de Derecho Registral, allá que estuviste vos hablando de la propiedad cuadridimensional, dijimos bueno que el consorcio era persona jurídica y hubo una amplia mayoría de que podía adquirir unidades dentro del consorcio. Esto sobre todo es muy útil cuando la unidad sale a remate y a veces la deuda es tan grande que, y como la deuda sigue a la cosa, el que lo va a comprar con deuda, así que la única posibilidad lógica es que la compre el consorcio, la deuda queda extinguida por confusión y después el consorcio más tranquilamente puede enajenar, por ejemplo, el inmueble. Al comprar el consorcio, como bien decía Marina, no necesitamos esto de modificación de planos, etcétera, lo cual hace que la cosa sea mucho más rápido. La disidencia que teníamos con ella, que no fue, pero estaba Adriana Vela, que había escrito un artículo con ella, que ella decía que era necesario la unanimidad para decidir esto. Y yo digo,
Si es necesaria la unanimidad, estamos fritos, porque nunca vamos a tener unanimidad. Con lo cual yo postulaba que esto es, digamos, asimilable a lo que es aquellas innovaciones en el consorcio para uso y goce más cómodo, mayor renta, etcétera, que requieren únicamente la mayoría. Esto es lo que dice Marina, que está a punto de pasar a mi doctrina, o ya se pasó, pero que todavía no lo escribió. Bueno, creo que ya somos mayoría en eso, que se requiere simple mayoría y no unanimidad para adquirir una unidad dentro del consorcio. Vuelvo al tema, me fui a una digresión, y el otro tema también que se suele plantear es el tema de cuando el portero eléctrico, que es un bien común, se prohíbe que se utilice, es decir, no como teléfono para ver quién es, sino para poder abrir la puerta remotamente, que era la finalidad originaria de los porteros eléctricos. La jurisprudencia clásica en esta materia es que no se podría tomar esa decisión, que si se tomara esa decisión el consorcio debería hacerse cargo de una empresa de seguridad que estuviera cuidando, digamos, es decir, mejor dicho, no la puede tomar la decisión, una empresa de seguridad debería cuidar, se podrían establecer horarios, y en esos horarios habría una empresa de seguridad, etcétera, pero no se podría desconectar el módulo del portero eléctrico. Bueno, ya ha habido fallos que establecen que por una asamblea se puede tomar esta decisión. Si está en el reglamento alguna cosa, la modificación va a tener que ser por 2/3, si no está en el reglamento por simple mayoría, pero que se puede tomar la decisión. Lo cual es de toda lógica si tenemos en cuenta cómo se ha agravado el problema de la seguridad en las grandes ciudades. En este caso era una odontóloga que se le pedía que, se dijo, se desconecta el portero eléctrico. Y ella decía, no, que se ponga un portero visor, igual lo voy a abrir remotamente, etcétera. Pero en rigor, el problema del portero eléctrico es que la gente se acostumbra a abrir automáticamente. Es decir, tocan el timbre y automáticamente aprieta. Y realmente la jurisprudencia no puede desentenderse de la realidad. Y la realidad, lamentablemente, es que cada vez se ha vuelto más inseguro vivir en las ciudades. Yo recuerdo hace unos años, ya debe hacer como 15, 16 años, me extrañaba ver los edificios con rejas en Río de Janeiro. Y hoy me extrañaría ver un edificio sin rejas en Rosario. Bueno, evidentemente hay que irlo esto interpretando en forma progresiva. Bueno, esto de lo real y lo personal que decía, algunas repercusiones extremas, ¿no?, de este tema que se ponen en juego. Por ejemplo, hay un fallo del 24 de junio del 2014 donde un consorcio demanda a un copropietario porque el reglamento decía destino a vivienda y él utilizaba como inmobiliaria su unidad. Lo plantea el consorcio, la demanda. ¿Qué opone el consorcista? Opone prescripción, porque hacía más de 10 años que estaba él, y había pruebas de que era así, que hacía más de 10 años que se estaba destinando esa unidad a inmobiliaria. Entonces el consorcio dice, pero no, porque cuando compra, que no hace 10 años que está, compró y dijo que aceptaba el reglamento, y el reglamento dice que únicamente el destino es vivienda. Pero el fallo dice, es una cláusula de estilo, que se acepta el reglamento, en rigor puede invocar la prescripción que venía de su antecesor. Por eso, por ahí Jorge Alterini dice que no es, digamos, desencaminado esa fórmula que uno a veces lee en las escrituras, que dice que el transmitente le transmite todos los derechos de posesión, etcétera, que tuviera sobre la unidad, porque podría invocarse esto, en este caso en la prescripción, y en definitiva declara de que se había
extinguido este derecho porque es un derecho personal, el reglamento es un contrato y entonces prescripción. Bien, la solución a lo mejor es justa. Un largo consentimiento, el consorcio lo sabía, el que adquiere, si tuvo determinado cuidado, sabía que estaba ese destino a inmobiliaria, pero lo cierto es que en el recorte del derecho real de esta persona se encontraba con que no podía darle la finalidad de inmobiliaria y que simétricamente los otros consorcistas tenían derecho a exigir que no se le diera esa finalidad. Por otro lado, esto hubiera requerido para reformar el reglamento, como dijimos, unanimidad. Entonces, cabe preguntarse esto. ¿Y si en cambio de haber ejercido una acción de tipo contractual, hubiera ejercido una acción real, hubiera dicho, se me está afectando se está afectando el derecho real de propiedad horizontal y por tanto la acción que estoy ejerciendo es una acción real, que en este caso sería una acción confesoria, ¿no? Pero piensen en la reivindicatoria, en una porción menor, en una porción más chica, pero sería como una especie de reivindicatoria. Lo dejo como un interrogante un segundo. Otro fallo del 2013 era una obra hecha en violación, en un balcón, donde se había hecho un cerramiento. Fíjense que el tema de los balcones es un tema también bastante dificultoso. Porque, por un lado, hoy todos nos damos cuenta de que necesitamos cerramiento de los balcones. Fíjense este hecho que ocurrió hace 3, 4 días de la chica esta que vivía en un tercer piso, que le subieron por los cerramientos de los otros balcones y escalaron hasta su unidad y gracias a Dios únicamente pasó un susto y no le pasó más nada. Es decir, esta chica va a cerrar y el de arriba va a tener que cerrar porque van a seguir escalando. Bueno, tenemos que hacer cerramientos, pero por otro lado, el cerramiento puede causar una mayor carga sobre el balcón y producir que el balcón se pudiera precipitar. Después que se cayó hace unos años aquel balcón, recuerdan, en Pinamar, seguramente no únicamente por cerramiento, sino por un problema de construcción, la jurisprudencia se puso un poco más estricta. Bueno, aquí también el consorcio fue el que accionó y también se dijo lo mismo, pasaron más de 10 años, prescripción. Y entonces la misma pregunta, incluso lo sostiene en la alzada el consorcio y dicen, bueno, pero a ver, está bien, podría estar prescripto si me baso en el reglamento, pero acá no habría una acción real donde yo estoy diciendo no ocupen el balcón, que es una cosa común, de uso exclusivo, pero cosa común. Y lo que responde con ley en mano la sala es atinado. ¿Quién tiene acciones reales? Y, por ejemplo, la reivindicación, que en este caso ahí lo que se planteaba era una reivindicación porque era un bien común de uso exclusivo que a veces había cerrado, que realmente a lo mejor no alcanzaba para reivindicación. Pero ¿quién la tienen? Y bueno, los titulares de derechos reales. Y si lo que quiero es establecer una reivindicatoria, titular de derecho real que se ejerce por la posesión. ¿El consorcio es titular de derecho real alguno? No, salvo que tuviere la propiedad de una unidad, y en ese caso sería un consorcista más, también no tiene derecho real alguno, con lo cual le rechaza la acción. Cosa interesante, porque si la acción fuera ejercida por un consorcista, tendría todavía acción porque un condómino puede ejercer la acción real sin el consentimiento de los demás condóminos en la medida de su interés. Es decir, que un consorcista todavía podría ejercer la acción real y en cambio no la podría ejercer el consorcio. Hay una opinión que cita el recurrente, que viene de una ponencia que se presentó en el año 94 por Marina Mariani en Tucumán, donde no termina de ser claro si asume esa posición Marina o bien ella está diciendo que sería una de las posibilidades.
por lo que hablamos ayer, ella asumiría esa posición con cierto cuidado, que es que por analogía el consorcio también debería tener acción real para defender al consorcio en su conjunto de estas restricciones y límites al dominio que se han puesto en beneficio del conjunto por parte del reglamento. Incluso Gurfinkel de Wendy, en el comentario de este fallo, si bien acepta que el fallo es correcto, dice: bueno, si se admite que pese a que la pared medianera no es de los consorcistas, perdón, no es del consorcio, sino que es de los consorcistas como condóminos, se demande por un consorcio al otro por el cobro de la medianera, ya reconociéndole personalidad jurídica al consorcio o no, como una suerte de representación unificada, ¿no podría también reconocérsela en este caso? Y yo creería de que habría que reconocerle en este caso representación al consorcio administrador de los consorcistas, y que únicamente en el caso de prescripción adquisitiva de esa facultad, no liberatoria, adquisitiva de esa facultad por parte del consorcista, podría de alguna manera librarse. Claro que aquí, ojo, hay otros institutos que pueden terciar para una solución favorable al infractor. La buena fe, el largo consentimiento, sobre todo el abuso del derecho, es decir, no reporta ningún beneficio a nadie y a lo mejor se ordena destruir un bien valioso o se ordena la clausura de una actividad que no está perjudicando a nadie. Por otra parte, como otras veces he dicho, a la ley de propiedad horizontal, que tiene 60 años, nunca tuvo una reforma, le hemos hecho decir cualquier cosa a la doctrina y la jurisprudencia. Ojo, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hablamos de un administrador y la ley de propiedad horizontal dice que es el representante del consorcio, no habla de administrador. Hablamos de que el consorcio es persona jurídica, la ley no dice en ningún momento. Se dice que el representante es representante de los consorcistas, de los copropietarios, y nosotros decimos no es representante de los consorcistas, es representante de la persona jurídica consorcio y es un órgano del consorcio. La ley dice que es un mandato y nosotros decimos que una representación que excede el mandato, etcétera. Es decir, serán manipulado tanto que quizás no es malo recurrir a la analogía si la solución que se puede llegar es justa. Pero lo cierto es que los proyectos de reforma que ha habido en este caso de la propiedad horizontal han sido todos muy insuficientes. Ni el proyecto del 87, ni el proyecto del 93, ni el proyecto del 98, ni el proyecto del 2012 han calado el cuchillo hondo en estos problemas. Es más, el del 2012 inexplicablemente ni siquiera dicen cómo responden los consorcistas por las deudas del consorcio, que es uno de los problemas clásicos, y que los otros proyectos sí lo resolvían. Este no dice nada. Es decir, si realmente queremos que la ley de propiedad horizontal dé solución a los graves problemas que existen, porque también tenemos el problema, lo hablábamos el año pasado, de los pequeños consorcios, tenemos el problema de los macroconsorcios, tiene que pensarse en una reforma profunda, que incorpore las soluciones de la doctrina y jurisprudencia hasta ahora, pero en una regulación mucho más a fondo. En la ley actual o en la posible reforma están todavía sin resolver. Bueno, yo no los quiero entretener más, así que les doy las gracias por la atención. Pasamos a un break y luego volvemos para la conferencia de clausura del ingeniero Fleck. Gracias.